comenzamos dándole la gloria a Dios. Bendigamos al Dios de la Biblia. Exaltemos su grandeza, su poder. Digamos: Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Aquí estamos, Señor, alabándote a través del nombre precioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret y de su sangre preciosa. Aprovecha este instante. Hemos sentido una administración poderosa de la presencia de Dios, y estoy seguro que Dios le ha dado descanso en el alma a más de una persona. Le ha dado refrigerio a su alma. Pero usted y yo aprovecha este tiempo y dile: Señor, te necesito, dame tu palabra de poder, pero que tu palabra se haga carne en mi vida, que tu palabra me traiga bendición en todas las áreas de mi vida, Señor, y que tú me des mayor gracia para estos tiempos difíciles. Para estos momentos, estas dificultades, tú me des mayor gracia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 91. Salmos capítulo número 91. Y nos vamos a sumergir en esta preciosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Salmos capítulo número 91, versículo 1 y 2. Aquí está nuestra bendición. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Título de esta enseñanza de hoy: a la sombra del altar de Dios. A la sombra del altar de Dios. Tomen asiento, por favor. Este Salmo 91, que se cree que fue escrito mientras transitaba el pueblo de Israel por el desierto, enfrentando fieras, enfrentando un clima durísimo de día y de noche, solo caminando hacia la tierra prometida, dependiendo de la provisión de Dios, dependiendo de la protección de Dios. Nos hace pensar en nuestro tránsito por la vida, tiempos difíciles, fuertes, la sombra de la muerte muchas veces tocando a tu puerta, transitando en esta vida hacia algo mejor, hacia la vida eterna, por supuesto. Y comienza este salmo diciendo: el que habita, el que decide tener a Dios como habitación, a su abrigo, a lo que Él da, a lo que Él otorga. Cuando alguien quiere habitar al abrigo de Dios, entonces vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué el altar? Porque hoy Cristo Jesús de Nazaret es nuestro ser divino que nos permite tener ese encuentro con Dios. Porque Cristo Jesús de Nazaret y tú y Jesús de Nazaret hacen un altar cuando nos unimos delante de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12. Libro del Génesis, capítulo número 12. Alabamos y bendecimos a nuestro Padre eterno y damos gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Génesis capítulo número 12. Mire cómo comienza el versículo
1 de 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay unos versículos de bendición, pero lo primero que pone el Señor son condiciones, exigencias, mandamientos. En este libro de Génesis, en este capítulo, Dios muestra otra oportunidad que le está dando a la humanidad. Porque ya había fracasado Adán, había fracasado Noé y había fracasado la humanidad en Babel. Ahora le estaba dando Dios otra oportunidad a la humanidad. Dios nos ha dicho que para el año 2025 va a haber una oportunidad de crecimiento. El libro de Génesis muestra el fracaso del hombre. Y a veces hay circunstancias que Dios permite para mostrarnos que el fracaso. Adán, con todas las ventajas que tenía, físicas, morales y espirituales, fracasó. Dios da un nuevo principio con Noé. Y nuevamente caen en pecado y en maldición. Se mete la maldición al planeta Tierra otra vez, a la humanidad. La torre de Babel fue el reflejo del estado de aquel mundo, en donde la gente prefería más la maldición, el pecado, la desobediencia, que el sometimiento a Dios. Entonces Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de su nación y de su familia. Y le promete una bendición personal, familiar y a todas las naciones en él. Queremos ser bendecidos, sí, amén. Queremos ser sanados, queremos ser restaurados, pero queremos obedecerle a Dios cuando nos dice: deja esto, deja aquello, muévete a donde yo te estoy diciendo que te muevas. Porque si algo tenía a Abraham claro, era obedecerle al Dios eterno con el cual había tenido un encuentro personal. Dios en este tiempo nos permitió a Jesús de Nazaret, su Hijo amado, para que podamos tener ese encuentro personal con Dios. Número 1. Abraham edificó un altar. Capítulo 12 de Génesis, versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. ¿Y qué hizo Abraham allí? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham edifica dos cosas aquí: su tienda y un altar a Jehová. Dos cosas edificó Abraham: su tienda. Dos cosas tienes que pensar para el año entrante. Edificar es símbolo de crecer.
o crecer es sinónimo de edificar. Dos cosas te pide Dios que edifiques, especialmente tu casa, tu familia y tu relación con Él. La tienda nos recuerda que Abraham se consideró un peregrino. Y nosotros que somos en esta tierra, sino peregrinos. Estamos de paso. No entendemos por qué hay tanta gente que quiere amarrarse a la vida terrenal por siempre. El altar hizo dos cosas Abraham, allí de lo que habla el versículo 8. Una tienda, plantó su tienda y levantó y edificó un altar. Yo quiero que escribas ahí en tus notas, año 2025, tengo que edificar un mejor altar para Dios. Del altar, ¿qué significaba? Que toda su vida, sus bienes materiales, su familia, toda dependía de Dios. Su profesión, su fe y su esperanza dependían de Dios. Cuando tú levantas tu altar para Dios en tu momento íntimo por medio de Jesús de Nazaret y de su sangre preciosa, estás invocando a Dios. ¿Para qué estás invocando a Dios? ¿Para que te bendiga solo en lo material? ¿Para que te dé lo que solo anhelas y el resto no te importe? ¿O estás invocando a Dios para decirte: toda mi vida, toda mi casa, toda mi familia, todo lo que soy depende de ti? Para Abraham y para muchos hoy en día, el altar fue un lugar de cuatro cosas. Cuatro cosas hay en un altar. Número uno, la revelación. Número dos, el sacrificio. Número tres, la comunión. Y número cuatro, la consagración. Cuando tú hagas un altar para Dios, que debes hacerlo a diario, lleva en mente que le estás invocando a Dios para decirle: de ti dependo todo. Mi dormir, mi respirar, mi sanidad, mi restauración, mi bendición económica, mis hijos, mi familia, mi salud, mi salvación eterna, todo depende de ti. Pero una vez lo edifiques, allí hay cuatro cosas importantes. Revelación. Es donde Dios se manifiesta. Él lo invocaba y Dios se le manifestaba. Número dos, sacrificio. Tenía que costar algo. En el altar tú le estás mostrando a Dios que algo quieres pagarle a Él, que algo quieres ofrecerle a Dios que te cuesta un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Comunión, una común unión con Dios, un momento de intimidad con Dios y su reino, y consagración. No es lo mismo un cristiano por ahí, medio santo y medio mundano, medio verdadero y medio falso, medio leal y medio tramposo, a un cristiano consagrado. El cristiano consagrado
Ese dejó el mundo. Ese dejó el pecado. Ese dejó la maldad. Y se dedicó completamente a Dios. Todo esto que hemos visto es la cruz de Cristo para nosotros. En Cristo nosotros hallamos revelación, sacrificio, comunión y consagración. Abraham edificó un altar. Y lo vimos. Y vimos que Abraham era muy bendecido, muy prosperado. Pero el segundo punto que vamos a ver, Abraham abandonó el altar. ¿Cómo así? O sea que un hombre con tanta sed de Dios, con tanta búsqueda de Dios, con tanta seguridad en Dios, ¿abandonó el altar? Sí, lo abandonó. Y este es un tiempo peligrosísimo, porque el diablo y los demonios se mueven para incitar, para provocar. ¿Provocar a qué? Que muchos cristianos abandonen el altar de Dios. Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dejó el altar que había levantado para tener el encuentro con Dios y se fue para Egipto. ¿Qué lo obligó a salir del altar de la región donde Dios le había mandado colocarse y levantar el altar a Egipto? El hambre. Pero el hambre en la tierra. Que tu hambre que te haga mover sea el hambre de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la revelación de Dios. Hoy en día se mueve mucha hambre en la tierra. La gente tiene hambre por los bienes materiales. La gente tiene hambre por las apariencias. La gente tiene hambre por el pecado. La gente tiene hambre por ese espíritu inmundo que se mueve en este tiempo de parranda, de celebración, de borrachera, de celebración mundana, de bailes mundanos, pecaminosos. De eso tiene hambre. La gente tiene hambre de llenarse y llenarse más de dinero, y de tener más propiedades materiales. Por esa hambre, mucha gente abandona el altar de Dios. No fue el altar el que abandonó a Abraham, sino Abraham el que abandonó al altar. Es posible que hubiese hambre en esa tierra de Canaán, pero no cerca del altar. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos promete lo necesario y nos lo hace llegar. Dígale a la persona que tienes, dile a la persona que tienes al lado, todo lo que tú necesitas, Dios te lo hará llegar. Pero no abandones el altar de Dios. No abandones el altar de Dios. Vuélvele a decir, no abandones el altar de Dios. ¿Por qué usted dice eso, predicador? Después Abraham lo vio.
que hizo un altar para sacrificar a su propio hijo. Y en ese altar necesitaban una provisión, aleluya, una provisión de salvación. Y llegó porque el ángel le dijo: detente, cuando él tenía listo el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero también se necesitaba una provisión de sacrificio que no tenían. Levantado el altar había que hacer sacrificio. Nunca levantes un altar si no estás dispuesto o dispuesta a ofrecerle sacrificio a Dios. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de entregar tu vida a Él y decirle: aquí estoy, mi Señor, y no me iré de tu presencia, porque tú eres el todo para mí. Y escucha algo, y Dios le dio la provisión de sacrificio. Apareció un carnero enredado entre una zarza. Cuando tú levantas tu altar, aparecerá provisión de salvación, y aparecerá provisión para que le puedas dar a Dios. Profetízaselo, profetízalo ahí a la persona que tienes al lado. En el altar de Dios hallarás provisión de salvación. En el altar de Dios hallarás provisión para darle a Dios. En el altar de Dios hallarás provisión para tu casa. En el altar de Dios hallarás provisión para que se salve tu hogar. Hallarás provisión de sanidad. Hallarás provisión de restauración. Hallarás provisión. Dios dejó a Abraham que se fuera. Abraham, mire usted el versículo 10 y 11. El 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Como él abandonó el altar, el diablo se dio cuenta. El diablo se da cuenta de los que abandonan el altar de Dios. Y en esta época anda pendiente de quién es el que le mueve la cadera para la música mundana y la manito para tomar el licor y brindar con lo pagano, con lo inmundo, con el licor. Abraham cayó en dos cosas ahí: temor, miedo, desconfianza de Dios, y en mentiras. Mentiras. Abraham, cuando entró en Egipto, obró por su propio juicio, sin el consejo divino. Abraham olvidó que lo poco de la tierra prometida es mejor que la abundancia de Egipto. Que no olvides que lo poco que Dios te dé ahora es mucho mejor que las riquezas y la gloria de los reinos del mundo. Que tu corazón no se desviva por las riquezas y la gloria del mundo. Ahora que tenemos tantos pequeños y pequeñas hermosos en este lugar, no los enseñes a que lo importante es la gloria del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Enséñale a que viva a la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente. Él abandonó, y Dios hoy nos invita a que no abandonemos a Cristo, a que no abandonemos su cruz, a que no abandonemos su presencia, ni la presencia. No importa el 24, el 31, el 25, el primero, en Reyes, no importa donde estés, no abandones a Cristo, porque el diablo estará pendiente a ver en qué instante abandonas a Cristo. Número 3, consecuencias del abandono
del altar. Dice aquí el versículo 13, perdón. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas y vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Tuvo un problema por abandonar el altar, un problema familiar. Cuando se abandona el altar de Dios, hay consecuencias. Las primeras consecuencias que se ven al abandonar el altar de Dios son las familiares. Estaba esta relación entre Abraham y Sara basada en ¿qué en este momento? En la mentira, en el engaño. Estaba la mentira y estaba el miedo, el temor a que en cualquier momento pudieran matar a Abraham. O sea, que lo primero que afecta por quitar el altar es la mentira, y luego viene ¿qué? El miedo a la muerte, o la muerte misma. Mire usted cómo el diablo respalda la mentira con prosperidad. No toda la prosperidad viene de Dios, porque en el versículo 16 dice que el faraón, por causa de ella, porque la quería tener como mujer en su lecho, le dio ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. El diablo puede prosperar a una persona para poder tenerlo y poseerlo. Y la gente cree que toda la prosperidad viene de Dios. Eso no es cierto. El diablo también prospera. Aquí estamos viendo la prueba bíblica. El diablo también prospera. Y hay mucha prosperidad que no la ha dado Dios, la da el diablo. ¿A precio de qué? De hurtar, matar, destruir, de que la persona abandone el altar de Dios. Es muy amargo alejarse de la sombra del altar, de la sombra de Cristo. Isaías 31, por favor. Isaías 31. Profeta Isaías. Profeta Isaías. Capítulo número 31. Dice el versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Vayamos por partes, miremos este versículo. Ay es una advertencia de un juicio. La palabra ay en la Biblia dice que precede un juicio. ¿Qué dice? Juicio viene, consecuencias vienen para los que abandonan el altar
altar de Dios, la presencia de Dios, invocar a Dios, comunicarse con Dios, estar con Dios todo el tiempo, y buscan, descienden. ¿No le llama a usted la palabra desciende? Se rebajan, vuelven y bajan a Egipto, al mundo, a lo que se mueve en el mundo. En este tiempo es difícil porque te ofrecen del mundo todo, diciendo esto que hay en el mundo es tu felicidad, y tú no tienes que bajar a esa condición, tú tienes que mantenerte arriba. Por eso un profeta decía: en mis alturas me hace andar, porque ese profeta sabía que no podía estar abajo en el mundo, porque allí en el mundo había la mentira que ya vimos, había la muerte que ya vimos, había el engaño que ya vimos, sino tenemos que estar arriba en las alturas celestiales, en oración, en comunión, en la revelación con Dios. Y Dios dice que confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Su fe y su esperanza está en lo material, en lo que ofrece el mundo, en lo que ofrece el pecado. Porque son muchos. Usted no ha notado que esto es mucho lo que rodea, lo que ofrece el diablo en la televisión, en las redes sociales, en los almacenes, en todo lado del mundo está diciendo: sáciate, sáciate, sáciate de lo material. Tu felicidad, tu felicidad, tu felicidad, tu tranquilidad está en lo material, porque son muchos, dice la palabra. Y en jinetes, porque son valientes. Jinetes del diablo son valientes. Dice: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Mucha gente mira a Dios, pero no lo busca. Mucha gente mira a Dios, dice: Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, sana a mis hijos. Señor, bendíceme con... Miran a Dios para decirle: bendíceme con una casa propia. Bendíceme con un apartamento propio. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Miran a Dios para eso, pero mucha gente no lo busca. Y aquí el mismo Dios está diciendo: no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Versículo 2 del capítulo 31 de Isaías dice: pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Está hablando de Dios. Que por haberse este pueblo abandonado su altar e irse a Egipto, al mundo, Dios les traerá ¿qué? El mal. Y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Se levantará contra ese auxilio. Por eso esa prosperidad que ofrece del diablo no llega a su casa. Y dice una frase tremenda en el 3: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Esto tenemos que analizarlo, porque hay gente que en un problema abandona el altar y comienza a mirar los hombres. Está aquí en la Biblia, hermano, lo estamos leyendo todos. Comienza a confiar más en los hombres. Este me va a ayudar, este aquel, este me va a vender, este va a comprar, este me va a prestar, este no sé qué, es el compadre, es el amigo, es el tío, es el abuelo. Y está diciendo el Señor que no miran al Santo de Israel. Está diciendo el Señor que no buscan a Jehová. Está diciendo el Señor que eso le provoca a retirar sus palabras, a no retirar sus palabras. Está recordando que el que mira al mundo está mirando a los hombres, que el que mira a los hombres está mirando al mundo, que hay que mirar a Dios y a su Espíritu. Cuando Jehová extiende su mano,
Aquí dice, cae el ayudador y cae el ayudado, y todos ellos desfallecen a una por confiar en el mundo. Pero también el que está en el altar de Dios, mirando a Cristo, mirando la obra de la cruz, Él también se extiende su mano para ayudar, para sustentar, para favorecer. ¿Cuántos creen que la mano de Dios se va a extender para ayudar, para favorecer, para entregar, para sanar, para libertar? Vuelva por favor a Génesis 12. Hoy hay mucha gente que desciende a Egipto para unirse con los infieles. Lo poco de la tierra prometida siempre será mejor que la abundancia del mundo. Lo poco que se tenga material siempre será mejor que las riquezas del mundo. Cuarto punto, Abraham regresó al altar. Vuelva a Génesis, por favor. Génesis, capítulo número 12. ¿Cuántos necesitan que la mano de Dios se extienda? Ahorita vamos a orar, créalo. Porque usted vino no a abandonar el altar. ¿A qué vino? A ayudar que el altar estuviera como encendido. Y si usted, su propia vida es como un altar, porque eso también se interpreta, que cuando usted lleva a Cristo en su corazón, en su vida, su propia vida se convierte como en un altar. Pero hay gente que quiere abandonar eso, ya no quiere a Cristo en su corazón, ya no quiere andar como Cristo dijo, ya no quiere imitar a Cristo. Pero aquel que quiere mantener ese altar, Dios extiende su mano para bien. Oiga, usted vio que aquí habló Dios en la Biblia que extiende su mano para que caiga el ayudado y el ayudador. Pero vimos por la Biblia que Dios extiende su mano porque Abraham en la segunda oportunidad con su hijo no abandonó el altar. Aunque le pedía la vida de su hijo, no abandonó el altar. Y Dios extendió su mano para darle la provisión. Provisión de salvación y provisión para sacrificio. Amén. No abandonó el altar. Abraham regresó al altar. Génesis 13. ¿Dónde estaba Abraham? En Egipto. ¿Lo había puesto Dios en Egipto? No lo había puesto Dios en Egipto. Él entendió que lo mejor era volver a donde había levantado el altar. Génesis 13, versículo 1. Dice, subió pues, gracias, Abraham, ¿de dónde subió? De Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando Dios vio que éste volvió al altar, le aseguró que la riqueza. ¿Cuántos creen que Dios nos va a asegurar a nosotros la riqueza? La espiritual, la física, la económica. Pero no abandonemos su altar. Eso es lo que quiere el diablo de ti, que abandones el altar del Señor, la presencia de Dios, estar mirando la obra de Cristo en la cruz.
Dice el 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. ¿Se acuerda que lo que primero levantó él fue una tienda? Volvió allá. Versículo 4, al lugar del altar que ¿qué? Que había ¿qué? Hecho allí ¿qué? Antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. No fue terco, no fue obstinado, no se quedó en Egipto porque reconoció su falta. Volvió a donde había estado antes el altar, al mismo lugar. No vemos que Abraham en Egipto tuviera revelación. Dios no se le reveló allá. No vemos que Abraham en Egipto tuviera sacrificio. No le ofreció nada a Dios. Estaba pendiente, era de ofrecerle al faraón. No vemos que Abraham tuviera en Egipto comunión. No tuvo ni un solo momento de intimidad con Dios, con el Dios de la Biblia. Y no vemos que allí tuviera Abraham en Egipto consagración. A él le hacía falta eso. Sabía que era el todo para él. Estos momentos de revelación de Dios, en donde le podía dar sacrificio a Dios, donde le podía dar comunión a Dios y consagración a Dios. ¿Cuántos jueves quedan? 2 más, ¿no? De este año. 1. Bueno, ¿de hoy en 8? Bueno, vamos a hacer un culto bien especial, Dios mediante, de hoy en 8. ¿Me acuerdan, por favor? Porque Dios quiere dar provisión de salvación y provisión también para sacrificarle a Él. Volvamos todos nosotros al pie de la cruz. Porque lo poco que Dios nos permita en la vida cristiana es muchísimo mejor que la abundancia de Egipto, del mundo. Salmo 37, versículo 25. Si usted necesita que la mano de Dios se extienda a su favor, vaya colocándose en pie. Salmo 37, versículo 25. Mire el regalo. Usted que quiere regalos, ¿no? Yo le doy uno de parte de Dios. ¿Lo quiere recibir? Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos necesitan un favor de Dios bien especial en esta hora? Usted vino mostrándole a Dios que no quiere abandonar su altar. El que hay aquí en la iglesia, pero allá el suyo en su corazón. La mano de Dios sale contra los que abandonan su altar. Dice la Biblia que cae el ayudado y cae el ayudador, caen los dos. No se meta a ayudar a alguien que Dios está en contra de él, porque caen los dos. Pero la mano de Dios sale también a favor de aquellas personas que mantienen la llama del altar viva. Y allí Dios les da provisión para salvación, para preservar de la muerte, para preservar de la angustia, para preservar del dolor, para preservar la vida eterna. Y les da provisión. ¿Usted recuerda que cómo llamó ese monte Abraham?
después de lo de Isaac, cuando le iba a sacrificar? ¿Jehová qué? Jehová Jireh. ¿Y qué decía? ¿Qué significa eso? Jehová proveerá. Pero antes de que Dios proveyera, ¿qué hizo Abraham? Un altar. Y allí tuvo la revelación de Dios. Y allí tuvo sacrificio de su hijo. Y allí tuvo la consagración. Y allí tuvo comunión con Dios. Y Dios le desató ¿qué? La provisión. Para él, para su hijo, para darle a Dios. ¿Se da cuenta que es que esto todo enlaza? La palabra es la palabra, no son dichos de hombre. ¿Se da cuenta que se enlaza, que la palabra de Dios se cumple? Porque él necesitaba que la mano de Dios saliera para salvar a su hijo. Salió cuando le dijo, detén tu mano. Pero necesitaba provisión para ofrecerle algo a Dios y no quedarle debiendo, ya que había puesto un altar. Y le dio la provisión del carnero. Y cuando la persona tiene el altar encendido y permanece en el altar, sale la mano de Dios para dar la provisión que la persona necesita. Cierra tus ojos por un instante. Levántale tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Yo sigo mirando a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Sigo mirando la obra de la cruz, donde Él murió, donde Él derramó su sangre preciosa para que yo fuese limpiado, santificado, justificado. Dígale: aquí estoy, Señor, renovando mi voto de que recibí a Jesús de Nazaret como mi Señor, como mi Salvador, que su sangre preciosa ha sido rociada sobre mí para limpiar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Y he levantado este altar en mi propia vida, en donde hallo revelación, en donde ofrezco sacrificio, en donde encuentro comunión y en donde muestro consagración a Dios. Donde hallo revelación, dígale. Donde ofrezco sacrificio, dígale. Donde entro en comunión con Dios y donde demuestro consagración a Dios. Ahora, Señor, extiende tu mano bendita, dile: tu mano bendita, extiéndela, Señor. Necesito esa provisión, dile: necesito esa provisión. Si es de sanidad, dígale: necesito esa provisión de sanidad. Si es de económica, dile: Señor, necesito esa provisión económica. Si es una provisión de paz en tu casa, dile: necesito esa provisión de paz. Si es para tus estudios, si es para tus proyectos, entrégale. Él sabe que manda, Señor, y nosotros presentamos al pueblo que necesita esa provisión. Mira esa persona que necesita esa provisión de un milagro para la sanidad del familiar, de un milagro en la sangre, de un milagro en los huesos, de un milagro en los tuétanos, de un milagro sobre los tejidos, de un milagro grande, Señor. Aquí estamos, sentimos tu presencia, Dios de la gloria. Mira al que necesita la provisión económica, Dios de la gloria, Padre nuestro, para pagar las deudas, para solucionar los problemas. Tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata. Mira al que necesita la provisión de felicidad, de reposo en ti, de descanso en ti. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios santo. Padre, te creemos a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Tómese un minuto más, ya para ir terminando. Abraham aquí no creyó en Dios mucho, porque se fue a Egipto. Pero cuando ofreció a Isaac, sí le creyó a Dios. ¿Por qué? Usted preguntará. Porque usted sabe que él siguió y siguió y siguió y no abandonó ni quiso abandonar en un solo instante la presencia de Dios. Y Dios
lo prosperó y lo ayudó. Usted dígale ahora: Señor, yo estoy aquí, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, no te voy a cambiar por Egipto, no voy a descender, en mis alturas me harás andar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. ¿Y sabe qué esperaba Abraham ofreciendo a su hijo Isaac? Que Dios aparecería y proveería una salida para ese asunto. Y así lo hizo Dios. Ya no está Abraham, estás tú. Y dile a Dios que tú crees que Dios te va a proveer todo lo que necesitas, porque nos dijo: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dígale: Señor, yo creo que tú me proveerás. El desamparo no estará en mi casa y la mendicidad no estará sobre mis hijos. No estará ni el desamparo ni la mendicidad. Pero ayúdame a ser justo, a no abandonar tu altar, a permanecer firme, porque el justo nunca abandona el altar de Dios y nunca lo hace bajo ninguna circunstancia. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la familiar. Que el Dios eterno te continúe bendiciendo.